Adelante Listo. cuando gustes. Gracias. Gracias a todas, a todos. Buenas tardes. En este martes 14 de febrero, en vez de celebrar el amor y la amistad, vamos a tener una clase de plebiscito y referéndum. Bueno, el concepto es interesante porque se vincula con muchas cosas que tienen que ver con la democracia como idea, ¿no? Ayer creo que no pudieron tener una clase de desarrollo histórico de la democracia en México, tengo entendido, a lo mejor tengo mal la información, pero lo que es interesante de todo esto es justamente que la idea que hemos tenido de democracia no ha sido siempre la misma, ¿no? O sea, vamos a pensar, hoy me voy a ir para tratar de centrar estos mecanismos, esta consulta popular, este plebiscito, en dónde se inscriben, ¿no? En dónde se inscriben, no nada más jurídicamente, sino en toda la tradición, digamos, de pensamiento político, ¿no? O sea, estos mecanismos a qué responden actualmente y en los clásicos y en los modernos, ¿no? O sea, si hiciéramos una segmentación histórica, pues vamos a ver que tanto la democracia, sus componentes, la legitimación de los acuerdos políticos, no ha sido siempre la misma, ¿no? La respuesta al por qué la comunidad política, la respuesta a cómo debe ser el ejercicio del poder, y en ese cómo debe ser el ejercicio del poder es qué lo legitima, ¿sí? Actualmente, ¿cuáles son algunos de los problemas a los que nos enfrentamos en esta pregunta de qué legitima el poder? Que hay un reposicionamiento, digo yo, de lo político, ¿no? Lo político entendido como la idea que hay del pueblo, ¿no? La comunidad política y la clase gobernante, ¿sí? Que se contrapone a lo que habíamos entendido, a lo que se había entendido, a lo que se había teorizado con relación a esto en los últimos años. Y cuando digo los últimos años, me refiero propiamente en México a la transición democrática, ¿no? Pero resulta que esto no es nuevo, ¿no? Estas tensiones que vamos a ver y que enmarcan la existencia de los mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? La idea de la democracia deliberativa, la idea, pues, ¿cómo se llama? De la participación, ¿a qué responde? ¿No? Cómo esto significa una reelaboración de la democracia que tiene un montón de manifestaciones, ¿no? Tiene manifestaciones sobre todo en el ámbito político. Dejen ustedes el ámbito teórico, que claro que lo vamos a ver, ¿no? La disputa por definir lo democrático y el lugar que le corresponde a la comunidad política en ese acuerdo. Contemporáneamente, ¿no? Estamos viendo un fenómeno muy interesante. A los politólogos no les gusta mucho, ¿no? Y a los abogados, pues yo creo que medio les pasa de largo, la verdad, y con todo respeto, ¿no? Pero a final de cuentas llegan al mismo resultado. Este reposicionamiento de lo político, no quiero decir renacer, pero este surgimiento, cuestionamiento, poner en el centro de lo político a la comunidad política, para no decir al pueblo, pero al pueblo les hace cortocircuito, no les gusta. Y cuando no les gusta algo, politólogos y abogados casi por igual dicen populismo y ya, ¿no? Está bien, es una definición. Pero el problema es que ahí siguen las cosas, ahí siguen los líderes políticos, ahí sigue el reposicionamiento del pueblo. Puede no gustarte y puedes llamarle populismo y hacer caras y hacer gestos y decir, qué cosa tan horrorosa, pues ahí siguen y toman fuerza y se manifiestan de distintas maneras. Tienen manifestaciones institucionales como estas, referéndum, plebiscito y cada vez más mayor participación, mayor control por parte de la comunidad política, mayor incidencia, por lo menos eso se reclama, eso se pide, y entonces los líderes políticos que ponen en el centro al pueblo y dicen no, y vamos a democratizar lo que sea que eso signifique, porque entonces tenemos que la democracia es un concepto que se disputa.
y que se ha disputado durante muchos años. Entonces no tendría que asustarnos y no tendríamos que pensar que la idea que hasta ahora hemos tenido de democracia agota la democracia, una idea procedimental que está bien, pero que está limitada. Y que cuando se cuestiona, lo único que alcanzan a decir los politólogos y abogados es populismo. Pues sí, a lo mejor, pero ¿y? ¿No? Entonces, si no pensamos un poquito más allá, pues lo único que vamos a tener es, pues, qué bueno que lo digas, qué bueno que lo definas. De todas maneras, eso se está transformando y te vas a quedar a la saga, te vas a quedar hablando contigo mismo, ¿no? Vamos a quedar hablando entre nosotros y, ay, qué feo, cómo está sucediendo esto. Y no lo atajamos de ninguna manera, porque no lo problematizamos, porque no nos gusta. Y la realidad que no nos gusta, como el meme ese, ¿no? De que hay una persona que le presentan algo y le presenta lo que sí le gusta y así, así de mal, ¿no? Porque, insisto, la realidad no nos tiene que gustar. Los líderes políticos no nos tienen que gustar. Sus decisiones no nos tienen que gustar. Pero cuando no nos gustan, no podemos nada más decir, sobre todo nosotros que estamos en este medio, que nos preocupamos por un cierto desarrollo institucional, una cierta legitimación, que somos parte de un engranaje que pues va a tener tensiones, y si solo no me gusta, pues qué bueno que no te guste, pero en una de esas sí te arrolla, por no ponerte a pensar que eso que no te gustaba era la realidad que te alcanzó. La realidad alcanzó a un diseño democrático que pensaba en modelos, que esos modelos daban por sentado que las personas iban a comportar de determinada manera, que se podía predecir, ¿sí? Entonces, por eso hago referencia a la clase de ayer, Desarrollo de la Democracia en México. Yo les recomiendo que lean un texto que se llama Anatomía de un Concepto, y ahí van a encontrar toda la discusión de la democracia en México, ¿no? Pero bueno, el chiste es que vamos a hablar un poquito de eso para llegar a la transición democrática, porque en México, siglo XX mexicano, la democracia significaba como varias cosas, ¿no? O sea, voy a jalar un poquito de la clase de ayer, que no hubo, pero no importa. O sea, el chiste, la idea es pensar que la democracia está en disputa, ¿no? Y que hay una reticencia a pensarlo y que solo decimos, lo meto al cajón, desastre, populismo y ya. Estoy diciendo que no haya populismo, estoy diciendo que tendríamos que pensarlo, estamos diciendo, bueno, y si es un problema y solo decimos, no me gusta, ahí sigue, ¿no? No me gusta estar enfermo, no voy a hacer nada. Bueno, a lo mejor te curas, pero a lo mejor no. No estoy diciendo necesariamente que el populismo es una enfermedad, porque es una característica que se repite en muchos lugares, pero vamos, me regreso. Ese es el problema. Y ahí se insertan estos mecanismos, en parte, ¿sí? Pero tienen un desarrollo histórico, tienen antecedentes, no los vienen a inventar, pero tiene posibilidades de decir, bueno, pero no solo es un producto del populismo. Pero entonces, para llegar a esto, les decía, vamos a esta parte de la democracia en México, ¿sí? En el siglo XX. Luego vamos a ponernos un poquito más teórico-políticos para hablar de estos mecanismos de legitimación del poder actual, clásico y moderno. O bueno, si quieren la línea de tiempo, clásico, moderno y actual. Porque son eso, son mecanismos de legitimación del poder. Lo digo en el mejor de los sentidos. Toda comunidad política necesita ser legítima. Todo poder público necesita ser legítimo. ¿Sí? Bueno, entonces, siglo XX mexicano, que tuvimos primero un desorden político, ¿no? Bueno, primero un orden más o menos estable, más o menos que logró Porfirio Díaz, que había dado un seguimiento a lo que habían hecho Juárez y Lerdo de Tejada, ¿no? En donde no era como, la Constitución era como, bueno, ahí está, pero si la aplicamos y la respetamos, la verdad es que hay una situación real que nos rebasa. No estoy con ello legitimando ningún tipo de ejercicio de poder, pero entiendo que en algún momento, pues, el documento constitucional, las posibilidades que te daba el derecho de llevarlas a la calle eran muy poquitas, ¿no?
Nunca se pueden llevar, dicho sea de paso, ¿no? De la ley a la calle hay un tramo grande, ¿no? De la Constitución a la sentencia judicial, de la Constitución al actuar del policía, hay un tramo muy grande. Y no es derechito, ¿no? No es aquí dice y tengo derecho y se aplica. No es así. Hay muchas mediaciones de distinto tipo. Bueno, entonces, esto lo digo porque una vez pasado el periodo revolucionario, en donde hubo mucho desorden y había caudillos que se peleaban por el poder, pues más o menos se logró una cierta estabilidad política, donde el último evento, así el último coletazo de desestabilización, digámoslo así, lo dio el asesinato de Obregón, ¿no? Su reelección, presidente de 1920 al 24, luego estuvo un periodo, Plutarco Elías Calles, y luego vuelve, porque en ese momento sí se permitía, fíjense, cómo cambia lo democrático, cómo cambian las ideas, cómo cambia por lo histórico, por la realidad. El lema de la revolución, por parte de la revolución fue muchas cosas, ¿no? Pero el lema de la revolución, del plan de San Luis, de Madero, era sufragio efectivo, no reelección. Y después se permite la reelección, nada más que no consecutiva. Después se volvió a abolir, pero bueno, entonces hay una reelección de Obregón y lo matan, ¿no? En la bombilla. Sí, por eso hay un monumento ahí en el que son de la Ciudad de México, está el Parque La Bombilla, en Miguel Ángel de Quevedo, e Insurgentes, y ahí hay un parque y ahí hay un monumento a Obregón, que creo que hasta algún tiempo estaba a la mano, ¿no? De Obregón. Bueno, no importa. El chiste es que lo matan y ya no hay más revueltas, ¿no? Hubo por ahí la revuelta de la Huertista que ya no surte efectos. El chiste es que a partir de 1929 tenemos un sistema que es más o menos estable y que se funda en una democracia muy aparente, que se legitima porque hay sucesión presidencial, que se legitima luego con Cárdenas, con Lázaro Cárdenas, por una política de masas, ¿no? Donde los sectores del partido político, que además eso le sirve para movilizar y desmovilizar. Movilizar en términos de tener apoyo, porque esto es importante, legitimación, mecanismos de legitimación, ¿no? Tener apoyo de las masas, obviamente, aunado al reparto agrario, aunado a la expropiación petrolera, aunado a muchos derechos sociales que le permiten al autoritarismo ser y a un sistema de producción capitalista desarrollarse. Con todas sus características que en México hacen que sea extraño, desde luego no es una anomalía, es una característica, decía, pero bueno, entonces le permiten construir un sistema político autoritario raro, porque era un autoritarismo que tenía un componente electoral, se celebraban elecciones cada año, ¿no? Perdón, cada año, cada 6 años. Los militares no había, como en otras partes del continente o del subcontinente, ¿no? No había revuelta militar, ¿sí? Un presidencialismo no tan fuerte como cuenta la historia. A quienes les interese esto, hay un libro de acceso gratuito y quien no le interese, yo se lo paso, que se llama El hombre que lo podía todo, el mito del poder presidencial, cómo se hizo una idea de que el poder presidencial, poder absoluto, la presidencia imperial, no era así tampoco. Es mucho más fácil decirlo así que irte al cómo funcionaba el ejercicio del poder. Pues la verdad es que tampoco eran los virreyes que luego se pintan. Y ni los virreyes eran tan virreyes, ni los monarcas absolutos eran tan monarcas absolutos. El chiste es que se funda un poder político con una especie de democracia que en realidad es una simulación. Se celebran elecciones cada 6 años, decía. Hay partidos políticos, hay un sistema de partidos, pero claro, es un sistema de partidos de un sistema de partido hegemónico, en donde las reglas están hechas para que siempre gane el mismo partido, ¿no? Y así se fue configurando una oposición que pues ahí más o menos daba un poquito de pelea, cuando la daba, pero siguió durante muchos años un sistema así. Empieza a fracturarse, ¿no? Derivado de conflictos sociales, derivado de demandas no cumplidas e insatisfechas. 68,
que es el antecedente de otros momentos de tensión. Pero a lo que voy con esto es la comunidad política en distintos momentos, ¿sí? Ha actuado, se ha posicionado, se ha movilizado para cuestionar un orden, ¿sí? Y el orden autoritario, pues a final de cuentas se fue resquebrajando por la emergencia, y cuando digo esto, el surgimiento de sociedad política. No fue buena onda de los partidos, no fue buena onda del presidente, no fue buena onda de nadie. Fue una conquista social que costó sangre, por cierto. 68, 71, ¿no? Costó fraudes electorales, o por lo menos aparentes fraudes electorales en el 88, ¿sí? Pero que fueron minando, fueron fracturando, porque deslegitimaban lo que me interesa, orden político legítimo, ¿sí? Y entonces, digo, estoy contando la historia muy rápido, porque eso nada más es para enmarcar la cosa que nos ocupa, ¿no? Si yo fuera una clase así mecánica, pues les digo cuáles son las características, para qué sirve, su naturaleza jurídica, y ya, ¿no? Nos acabamos la clase hoy, ¿no? Pero, insisto, esto responde a muchas cosas y ha respondido históricamente a muchas cosas, pero es la sociedad política. Entonces, la democracia en México supuso la emergencia de una sociedad política. Entonces, viene 88, vienen las reformas, 91, 96, elecciones de 97, pierde la mayoría el partido hegemónico, deja de ser partido hegemónico, ya desde la reforma de 96 deja de ser hegemónico, ¿sí? Y viene 97, donde yo diría, esa es la transición. 2000 fue ya lo último, pero la transición empieza en 97. Pero es una transición aparente. Hay pluralismo de partidos, ¿no? Es decir, hay distintos partidos políticos que pueden competir en condiciones más o menos equitativas, ¿sí? Y digo más o menos porque hubo otros conflictos en donde, pues no era tan equitativo, ¿no? Pero bueno, más o menos equitativas. Le arrebatan el poder a quien lo había tenido para sí, al sistema hegemónico, ¿no? Se lo arrebatan, lo logran. Y en medio de esto, y esto más bien fue consecuencia de un diseño, ¿no? Fue sí la emergencia de la sociedad política, pero también otros cambios que se daban no solo en México, ¿no? Recuerden, a ver, nuestra transición fue en 97-2000. Venía precedida de reformas político-electorales, ¿sí? Que permitían mejores condiciones de competencia entre partidos. Pero al mismo tiempo, estas reformas no eran una casualidad que sucedieran en la dirección que sucedían. ¿Qué pasaba en el mundo? En 89 cae el muro de Berlín. La derrota final de la URSS, ¿no? Con ello, la supuesta dilución de las ideologías, ¿no? Ya no está de derecha a izquierda, ya no tiene sentido, triunfa supuestamente la democracia liberal con todo lo que eso significa. Y entonces dicen unos, se acabó la historia, ¿no? Es el fin de la historia. ¿Sí? ¿Han escuchado esto del fin de la historia? Un académico de nombre Francis Fukuyama dice esto, ¿no? Las grandes teorías de la política decían que había conflictos de distinto tipo dentro de las sociedades políticas y que era el conflicto de manera hegeliana lo que marcaba los cambios. Y dice, una vez que triunfa la democracia liberal, ya el conflicto ya no se va a dirimir en esos términos, sino se va a dirimir en la arena electoral, ¿no? Y los partidos van a pensar en ganar elecciones con esta idea de el votante medio, ¿no? Y entonces, pues ya va a ser muy aburrido porque ya no va a haber fracturas históricas. O si estaban equivocados, ¿no? O si la realidad los rebasó. Pasó 2001 primero, ¿no? Las Torres Gemelas, los ataques en Nueva York, ¿no? Por un lado. Pero el chiste es que este diseño del fin de la historia, pues iba teniendo sus manifestaciones en distintos países y México no fue ajeno a esto, ¿no? La idea de la transición democrática
justamente era un sistema de partidos que se pensaba para México tripartidista, 3 partidos políticos, que pues se disputen lo electoral, pero sin mayores complicaciones, ¿no? De acuerdo con las reglas, esto era la idea. Así se pensó, así se diseñó. Dios, sí se equivocaron, ¿no? 2006. No es ajeno, no es un caso único en el mundo, ¿no? México no es tan irregular, ahorita vamos a verlo, ¿no? 2006 y todos los malestares que se generaron, ¿no? Toda la insuficiencia del propio sistema para dar cuenta de ese conflicto. Hubo reformas en materia de radiocomunicación, en materia de nulidades, ¿sí? Pero quedaban ahí resabios de insatisfacción, ¿sí? Y dije, México no es el único caso, ¿eh? En la crisis de 2005-2006 en España supuso el surgimiento de un partido político que también ponía el acento en la ciudadanía política, en la comunidad política, las élites que produjo este sistema que se había pensado así, ¿no? Este sistema de partidos, de reglas de juego, de competencia, formaron élites académicas, burocráticas, desde luego políticas. Se olvidó de la gente, decía el partido Podemos, ¿no? En su manifestación de izquierda pasaba esto, pero también tenía sus manifestaciones de derecha, surgió Ciudadanos, surgió Vox, en Italia, que es un desastre, ¿no? Surgieron partidos hermanos de Italia, ellos tenían desde el 91 sus problemas por unas cosas de corrupción y había surgido Berlusconi, ¿no? Con esta idea de los políticos no sirven, los políticos profesionales, que gobierno de empresarios, o sea, tenemos una serie de cosas que van minando, que van deslegitimando, que van diluyendo la idea en la que se fundaba una democracia, que eran procedimientos para elegir autoridades, procedimientos que dieran certeza. Pero el pueblo decía, pues mira que tu certeza, ya vamos a hablar de la representación, que es un problema, ¿no? Pero esa certeza quedaba en duda, ¿no? Porque parecía, para muchos políticos y a muchas personas de la sociedad, parecía que era un acuerdo de cúpulas. Voy a poner un ejemplo internacional para que no digan, no me acusen aquí de nada, ¿no? 2008 en Estados Unidos, una crisis importante, ¿no? Los ocupa, ¿no? En Wall Street, mucha gente que perdió su dinero por los malos manejos bancarios, ¿no? Y venía Obama, legitimado por la voluntad popular, con una inercia interesante, ¿no? Del pueblo que se rebelaba un poco contra las élites sin salirse de ellas. Y Obama no puede contra los bancos, ¿no? Y los rescatan y dan un dineral y mucha gente se siente defraudada, ¿no? Que después es de lo que Trump se monta para decir, Clinton es amigo de los de Wall Street, ¿eh? Yo soy diferente. Yo veo por los obreros, yo veo por la clase que le han quitado su trabajo porque llevan las fábricas a otros lugares y a la gente le hace sentido. Puede no gustarnos y no nos gusta, pero va enmarcando las realidades políticas, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con el resurgimiento, reemergencia de lo político. Desde luego, tiene muchos usos y unos no nos gustan y son perversos, y otros en lo que ponen el acento es en las élites y los derechos sociales, ¿no? Que es donde más o menos podríamos encontrar a México. Y entonces viene toda esta ola de decir, necesitamos que la comunidad política participe más, ¿no? Entonces, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, que no son nuevos, ya iremos a eso, se enmarcan en esto, devolverle a la comunidad política control. Y tiene 2 vías y 2 posibilidades, y que son no necesariamente convergentes, pueden ser divergentes, ¿no? Hay ejemplos internacionales de consultas, plebiscitos, referéndum, que han supuesto cambios constitucionales que atentan en contra de ciertas reglas de orden democrático, ¿no? En Venezuela, en Bolivia,
y que no obstante eso, están legitimadas por la población. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un problema. Por eso yo digo, si solo decimos es populismo, pues a lo mejor puedes tener razón, pero te van a arrollar. Te van a arrollar. ¿Y qué haces? Nada, porque estabas enfrascado en decir, no me gusta. Oye, pero hay mucha gente a la que sí le gusta, entonces ahí tendríamos que escarbar y ahí tendríamos que problematizar. Esa es una de las vetas, ¿no? O sea, que estos sean mecanismos que tengan una utilización política, que puedan cambiar las reglas, ¿no? Y que le sirvan, pues, a unos poderes ejecutivos, ¿no? Para instrumentar verdaderos cambios. No estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que así se presenta, ¿cómo no? La revolución bolivariana, el movimiento al socialismo en Bolivia, ¿no? La revolución bolivariana en Venezuela, ¿no? Y claro, atienden, o sea, tampoco es, vamos a condenar y vamos a quemar a estas figuras y ya, ¿no? Atienden a realidades históricas, ¿sí? Evo Morales, un líder cocalero, ¿no? Indígena. Bolivia, fíjense, antes de Evo Morales, había un presidente boliviano que no hablaba bien español porque su idioma principal era el inglés. De verdad, ¿eh? Hablaba mal español. Ya no digamos alguno de los muchos idiomas tradicionales o regionales, ¿no? Bolivia es el país con más población indígena de todo el continente, o subcontinente, si quieren decirlo así. Entonces, si había condiciones de opresión, de repente hay un surgimiento, una recolocación de la clase que había sido sojuzgada, dominada, como quieran decirle, articulan una serie de cambios y esos cambios dicen, pues es que si le soltamos el poder, vamos a regresar a lo mismo. Entonces no podemos permitir eso y entonces hacemos una serie de cosas para perpetuarnos. No estoy diciendo que esté bien, ni lo estoy justificando, solo estoy diciendo cuál era la posición que tenían. ¿En medio de qué? En medio de conflictos irresueltos y que los mecanismos democráticos no resolvían. ¿Sí? Y pasó lo mismo en México de alguna forma. Claro, aquí tuvimos la gran ventaja que nuestros cambios democráticos, todos y cada uno de ellos, diga lo que diga quien lo diga, si es que hay alguien que lo dice, han sido vía urnas, ¿no? No ha habido ningún golpe de Estado, por un lado. Nuestra transición democrática no estuvo antecedida de golpes militares, como en Chile, como en Argentina, ¿sí? Dicho sea de paso, vean la película Argentina 1985, véanla, hay una plataforma en la que está, no quiero hacer comerciales aquí, pero hay una plataforma en la que se encuentra y de verdad vale mucho la pena, ¿no? Pero bueno, entonces está esta legitimación del poder, pérdida de legitimidad y emergencia de la comunidad política, que las comunidades políticas son diversas, no son, son heterogéneas, no son homogéneas, son distintas, pero sí vemos que hay un continuo contemporáneamente, ¿no? Una insatisfacción con la democracia representativa. Ya no alcanza. Y entonces, decía, hay dos caminos que son iguales, pero posiblemente divergentes. Participación. Una participación que puede ser utilizada como mecanismo de legitimación de toma de decisiones que pueden romper cierta normalidad democrática, redefinirla, deshacerla, o una que sea bastante más institucional y con ello también, pues, digámoslo, más limitada, ¿sí? Pero que aún con esas limitaciones permita que la comunidad política se exprese. Y entonces también vamos a tener, ¿no? Que esto tiene efectos en el debate público. Mecanismos de participación ciudadana, democracia deliberativa. Vamos a
vamos a dialogar, si es que tal cosa es posible, en torno a una serie de cuestiones que nos afectan, en torno a leyes, en torno a reformas, ¿sí? Reformas legales. ¿Qué sucede? ¿Sí? Bueno, esto en el caso mexicano, ahí nos enmarcamos, estos dos caminos. Y México, creo que más allá de esa insatisfacción que sí existe, más allá de esa disputa por definir o redefinir lo democrático, no ha dejado de apostar por procedimientos que desde luego tienen los dos posibles usos, ¿no? No sé si ya vieron la consulta popular. Si ya la vieron, bueno, ha tenido esos usos. Mecanismo de legitimación de decisiones controversiales, pero que, por ejemplo, cuando hablamos de consulta popular, ya sabrán más o menos el procedimiento, que hay una parte jurisdiccional donde la Corte dice sí, es constitucional, no es constitucional, y cuando reformula la pregunta, la Corte, uno de los miembros de la Corte dice, bueno, es que no se trata de que nosotros limitemos la participación, sino de que la permitamos. Entonces, bueno, pues hay que reformular la pregunta para esto de los expresidentes, ¿no? Porque lo que no quería, quien así lo dijo y después pues fue mayoría, a final de cuentas, decir, se le cierra la puerta a la participación. Porque ¿qué pasa si le cierras la puerta a la participación? Lo otro, te van a arrollar después, te van a deslegitimar. Entonces, hay un estira y afloja, que luego a la teoría, perdón, la teoría de la ciencia política y un poco al derecho se les va, ¿no? Que no les gusta, ¿sí? Bueno, entonces, ahí lo enmarcamos, ¿no? Y yo, insisto, creo que con sus limitantes, que no son pocas, ¿sí? ¿Qué puede ser sometido a consulta? ¿Qué puede ser sometido a plebiscito? ¿Qué puede ser sometido a referéndum? Ya veremos las características de uno y de la otra, ¿sí? Sí vuelven a colocar a la comunidad política en el centro. Con ello no quiere decir que ya no haya un sistema representativo, ¿no? O sea, que dejemos de elegir a personas que toman decisiones. Quiere decir que hay un mayor control. Esta es una cosa así como si fuera una balanza, ¿no? En una representativa, eminentemente representativa, el control de las decisiones es eminentemente o casi exclusivamente, no exclusivamente, pero casi exclusivamente de la representación. ¿Por qué digo casi? Porque, bueno, pues hay votos, ¿no? Y el voto, pues más o menos tiene una relación con esto. Pero una vez que votas, pues ya, se acabó, ¿sí? Hay quienes lo piensan así, ¿no? Bueno, el mecanismo para estar en contra de las decisiones, pues es el voto. Nos vemos en 3 años para los legisladoras, legisladores, diputadas y diputados, ¿no? En 6 años para senadores, para poderes ejecutivos, o bueno, en 3 años para los poderes ejecutivos de los municipios. Pero ese es el mecanismo. La consulta popular, el plebiscito, el referéndum dicen no, no, antes, ¿sí? Van a ver la revocación de mandato, ¿no? Claro, está sujeta a una serie de cosas y está sujeta a una serie de debates. ¿Quién puede? ¿Sobre qué se puede? ¿Quiénes participan? ¿Por qué participan así? Pero el centro de todo está, otra vez, la emergencia de la comunidad política, que ha tenido varios momentos. Tuvo su momento de auge en los años 80 en México y eso derivó en la transición. Una transición que suponía entonces que iba a apaciguarse el conflicto, pues no se apaciguó un ratito. Y eso es un decir, porque no es cierto, ¿no? 1994, el movimiento zapatista. Nunca terminó de haber conflicto, ¿sí? En ninguna de las arenas. Pero entonces, estos mecanismos, insisto, le dan una mayor relevancia a la comunidad política, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo de menos. Y entonces, vámonos a la historia. O sea, ya vimos la parte mexicana, ¿no? La parte de nuestra historia política, la historia, pues, de algunas otras naciones.
¿sí? Pero ¿de dónde vienen esos mecanismos? Porque entonces, bueno, entonces si son una respuesta a la emergencia, a la comunidad política, puede tener dos vertientes, una vertiente más institucional, una vertiente más de uso político, y nunca está claro cuál es cuál, porque tampoco es diáfano, ¿no? La distinción, ¿sí? La distinción entre, bueno, este uso es más institucional, este uso es más político, hijo, tampoco podemos decir que hay puros e impuros. La verdad es que en medio de eso hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay usos políticos, pero también hay cosas institucionales, entonces tampoco es algo que, aunque pueda tener resultados divergentes, tampoco es clarísimo que solo Venezuela o que solo tal, porque siempre va a tener usos políticos, pero también va a tener un camino institucional, ¿sí? La idea es los términos en cómo se definen, redefinen y se debate la comunidad política y entonces, con base en resultados, podremos más o menos saber qué tanto esos mecanismos tuvieron un uso u otro, qué tanto redefinieron a la comunidad política para hacerla más democrática, lo que sea que eso signifique, que tampoco es fácil. Entonces, vámonos a el concepto mismo, ¿no? De democracia, ¿sí? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, la democracia ha sido un concepto en disputa, ya lo había dicho, ¿no? Durante mucho tiempo lo ha sido y muy probablemente lo siga siendo y lo va a hacer. No hay una idea absoluta, total, acabada, definitiva, y no la hay porque nunca la ha habido. Hoy podemos definir lo democrático en ciertos términos, pero lo cierto es que se está redefiniendo. Puede no gustarnos, o sí, pero se está redefiniendo con esta recolocación, ¿no? Esta repolitización, esta emergencia, que insisto, con esto no quiere decir que esté todo bien, pero es innegable que hay una movilización de sentido, de actores, de personas que cuestionan el orden, tal como está, ¿sí? En México, y en Italia, y en España, y en Estados Unidos, y en Inglaterra, el Brexit fue eso, un plebiscito, una consulta que se hizo y se salieron, un problemón, ¿eh? Ya veremos mañana bien esta parte del Brexit, que tenía un componente político, porque David Cameron buscaba legitimarse, él apostaba que iba a ganar, y entonces permanecer en la Unión Europea, con todas las implicaciones que tenía. ¿Y qué pasa? Que pierde y gana Boris Johnson, que, híjole, ¿eso es democracia? O sea, el ejercicio del poder como lo tuvo Boris Johnson, entonces cuestionamos esta parte, ¿no? No porque haya institucionalidad, no porque haya esto, quiere decir que los resultados nos van a garantizar un orden democrático ideal, ¿sí? Y luego vino el desastre de Theresa May. Y luego, ya ni me acuerdo del nombre de la última primera ministra, que duró bien poquitito menos que Theresa May. Desastroso también, ¿sí? Pero viene de una decisión plebiscitaria. ¿Permanecemos o no permanecemos? A ver, no son los únicos. En Escocia ha habido, permanecemos o no permanecemos en el Reino Unido. Me voy más atrás, en Italia, 1946, plebiscito. Ya veremos esos casos, ¿no? O sea, nada más estoy citándolos ahorita para que veamos que los mecanismos no son nuevos, que tienen componentes políticos institucionales y que producen resultados inciertos. En Inglaterra abandonas, bueno, Reino Unido, abandonas la Unión Europea con todas las consecuencias políticas y económicas que eso tiene. En Escocia era, permanecemos o no como parte del Reino Unido. En Cataluña, permanecemos o no en el Estado español. Y en Italia, en 1946, era, seguimos siendo una monarquía o nos convertimos en una república. Ganó la república, no por mucho. ¿Sí? Cuando pierden legitimidad los acuerdos políticos vigentes,
Hay un reposicionamiento del pueblo, para bien, para mal y para quién sabe. Y eso es lo que provocan estas cosas. Esto es, los resultados nos interesan más que si uno tiene características cuales, que las vamos a definir, que necesitan del derecho para ser legítimas. Pero los resultados históricos no han sido menores. La participación política como mecanismo de control de los acuerdos, de la legitimidad, está ahí. Y ha estado y sigue estando. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos aquí en la presentación, pues, una forma de gobierno que, a ver, aquí yo tengo mis reservas con esto que dice aquí, ¿no? Para los griegos no era la forma ideal. Platón, la forma ideal era la república, ¿sí? Y Platón sabía, déjenme, Platón sabía que era imposible tener una república, el gobierno de los filósofos, los mejores y esto, ¿no? La siguiente era una timocracia, como la que viene Esparta, recuerden la guerra del Peloponeso, Esparta le gana a Atenas, ¿no? Había un líder, pues más bien fuerte militar, ¿no? El chiste es que a Platón no le gustaba la democracia, ni la ateniense, porque había producido resultados diversos que no le habían gustado. La idea de las mayorías que deciden, pues a veces te puede llevar a resultados perversos como la muerte, bueno, la condena a Sócrates, ¿no? Entonces, no pensaba que era el ideal, no era el gobierno ideal para él. Era una forma degradada. República, timocracia, tiranía, aristocracia, ¿cómo era? Oligarquía, democracia, ¿sí? Democracia era una forma que no era ideal, ¿sí? Que no era deseable para Platón. Había tenido éxito en Atenas, una comunidad chiquita, había mucha participación, claro, a ver, participación, entre comillas, porque estaba muy limitada. Eran pocos, o no, los que podían participar. Hombres libres, ¿no? ¿Sí? Pero en algún momento en Atenas se pensó que esta era la mejor forma y tenían su propio sistema democrático con la deliberación, insisto que no lo idealicemos ni lo condenemos, eran lo que eran, acotada. Los ciudadanos de Atenas eran poquitos, eran puros hombres y hombres libres, ¿sí? Aristóteles tampoco pensaba que la democracia fuera el gobierno ideal. Aristóteles clasifica en la política las constituciones en formas puras e impuras. El etos, ¿no? El etos es lo que les preocupa a los griegos antiguos. Cómo ejerzo el poder es lo que va a determinar, o sea, cómo lo ejerzo en términos éticos es lo que va a determinar el buen gobierno o el mal gobierno, ¿no? Entonces, clasifica Aristóteles monarquía, aristocracia y politeia. Son las formas puras. La monarquía, pues el gobierno de un rey. En su forma impura es una tiranía. Pierde la virtud, pierde la capacidad de ejercer de conformidad con la ética, en sentido amplio, ¿no? El buen actuar, que Cicerón lo lleva a otras cosas que después Maquiavelo critica interesantemente. La aristocracia, el gobierno de los mejores, lo que sea que eso signifique, se convierte en una oligarquía. Gobierno de pocos, pero gobiernan mal. La politeia, que era Aristóteles, como a muchos de los griegos les preocupa, el justo medio, ¿no? La medianía, en el mejor de los términos, es el equilibrio, ¿sí? Y la politeia era una síntesis del conflicto entre quienes tenían y quienes no tenían, entre el pueblo, ¿sí? Y las élites, la politeia. Su forma pervertida era la democracia.
Entonces, los griegos no pensaban que necesariamente la democracia fuera el ideal, ¿sí? No pensaban que fuera el ideal. En la antigüedad, ni Platón, ni Aristóteles, ni Polibio tienen a la democracia como el gobierno ideal. La politeia tiene tintes democráticos, pero porque sabe las instituciones mediar con el conflicto. Pues es de lo que estamos hablando, ¿no? Conflicto entre sociedad y élites. Maquiavelo lo vio también. Cuando él analiza en los discursos de la primera década de Tito Livio, que dice, la República Romana tiene instituciones que permiten que se solvente ese conflicto. Valga el comercial para decir que el viernes voy a dar una conferencia sobre los tribunos de la plebe, que es una institución que justamente Roma, primero fue una monarquía, ¿no? 7 reyes y el último, el soberbio, ¿no? Cae y hay una aristocracia, los patricios tienen el control de las instituciones, de los cargos, de los jueces, de todo. Los plebeyos no tienen nada y entonces se retiran con la amenaza de, y ya no vamos a regresar, y entonces te quedas sin fuerza laboral, te quedas sin fuerza militar, ¿no? Porque los soldados eran plebeyos, los comandantes eran patricios, los generales, pero los soldados eran plebeyos, ¿no? Y entonces se instauran los tribunos de la plebe como una forma de solucionar ese conflicto. Es una mediación, ¿sí? Una institución que nace así y que es una idea de representación. A lo que voy es, eran tipos pensando distinto a los órdenes democráticos como los conocemos, ¿sí? Maquiavelo ya se acerca más porque en la República Romana ve que este principio de representación sirve también para legitimar un orden político, ¿sí? Para encauzar conflictos, porque además los tribunos de la plebe pues estaban limitados en sus competencias, ¿no? Limitaciones de hacer, limitaciones temporales y limitaciones territoriales, pero es síntesis del conflicto, ¿sí? Y entonces, eso es a mí lo que me interesa, pues, conflicto y el lugar que la democracia le otorga o no a eso, ¿sí? Porque la democracia es una manera de organizar el conflicto político, ¿sí? Pero no es una forma definitiva en todo momento, en el tiempo y en el espacio, pues, ¿no? Es una forma que ha tenido distintas manifestaciones y que inclusive en México no se hablaba para todos los términos, por eso lean Anatomía de un concepto, ¿no? En todos los términos mejores a la democracia como una aspiración. Empezó a hacerlo después. Ya los modernos, con Montesquieu y después con Alexis de Tocqueville, cuando escribe La democracia en América, ya empieza a verse como parte del desarrollo, pero ojo, era una democracia muy restringida. Lo que imagina los contractualistas de Locke a John Stuart Mill a lo que sucede en Estados Unidos, pues para decir que era democrático cuesta trabajo. Democracias censitarias, ¿no? Propietarios, con esclavitud. O sea, Estados Unidos nace en 1796 como una república democrática, supuestamente, y subsiste la institución de la esclavitud en el sur, hasta el siglo XIX, ¿sí? Y subsisten muchos mecanismos de exclusión al día de hoy. Por eso es que yo digo, cuidado con democrático como solo procedimientos. Y es ahí donde entendemos estos mecanismos, porque reposicionan a la comunidad política, ¿sí? Déjenme avanzar en la presentación, ¿sí? Bueno, esto lo voy a obviar, ¿sí? Que es lo que les había platicado. Pero aquí un poquito con, bueno, sí, en Atenas funcionó un tiempo, pero los teóricos políticos más importantes, los pensadores, no tenían la democracia como un gobierno ideal. Había funcionado,
el sistema de cargos, el sistema de representación, la deliberación en el ágora, pero era limitado. Y resultados no deseables. Las consecuencias no deseadas de la acción, dicen en sociología, ¿no? Entonces, cuando quitan a Sócrates, con el voto popular, con la movilización, entonces hay problemas. Siempre hay una tensión. ¿Cuánto tiene que ser el poder del pueblo? Y por eso regreso al debate actual de es que el populismo pone estas tensiones, moviliza, politiza, pero puede tener efectos discordantes para los fines democráticos, ¿no? Y sí es cierto. Pero si solo digo no me gusta, pues me quedo a la mitad del camino, ¿sí? Bueno, entonces, esto de la desaparición de la democracia, ¿sí? Durante mucho tiempo, hasta que, insisto, pues viene el renacer, que es una muy entrecomillado, de la idea democrática, con el advenimiento también, pues la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y algo que pasa siempre desapercibido, la Revolución de Haití. Es la primera guerra de liberación en América Latina, ¿sí? Y esto pasa desapercibido porque, pues, desgraciadamente Haití no pudo, porque no lo dejaron desarrollarse, porque luego Francia se las cobró, así, tal cual, dinero. Tuvieron que indemnizarlo, entonces no había dinero para construir escuelas, calles, y ahorita Haití tiene un desastre, pobres, ¿no? Y claro, lo más fácil es decir es que son corruptos, es claro, los haitianos. No, fueron los canijos franceses que les cobraron unas cantidades ingentes de dinero que no les permitieron desarrollarse. Está estudiado, no lo estoy diciendo yo porque no me caen mal los franceses, ¿no? Son la cuna de la civilización en muchos aspectos, pero no nos quedemos solo con que todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque no es así. Entonces, en Haití hay una revolución social, eso es lo que me importa. Una guerra de liberación, ¿sí? Que subvierte un orden y que coloca a la comunidad política en un lugar, ¿sí? Bueno, entonces el chiste es que empieza a tener sentido hablar de democracia en el siglo XX, siglo XIX, con toda la problemática. Con toda la problemática de esto que les decía, censitaria, resultados, pues, de liberación, pero que después caen en manos de los franceses canijos que se las cobraron feo, o los propios franceses cuando cae la monarquía relativamente absoluta. Viene primero el reino del terror, Robespierre, y luego viene el imperio napoleónico, ¿no? Y ya hasta mucho después un sistema político más o menos estable, que se ha visto cuestionado el ejercicio de Macron, pero antes de Macron, pues, el desastre del gobierno socialista de François Hollande, ¿sí? Y así sucesivamente, o sea, no ha habido momentos o no, nunca ha dejado de estar presente el conflicto y en medio del conflicto están los instrumentos de participación, porque tratan de encauzarlo, lo logren más o menos, ¿sí? Esto lo voy a brincar un poco. Obviamente, esto que sí les decía de Montesquieu, que es algo importante porque entonces cobra relevancia la idea de la separación de poderes, pero la separación de poderes así nada más, así entendida de manera automática, volvemos al problema, ¿no? La élite gobernante y el pueblo, que sus controles pues son el voto, nada más, y son acotados. Entonces, ahí es donde insertamos a los mecanismos de participación ciudadana, justamente porque entonces el debate es, bueno, ¿y qué papel puede tener la comunidad política, no? Democracia directa, indirecta, participativa, ¿sí? Entonces, obviamente esto no quiere decir que ya no tenemos representación, que vamos a prescindir de las y los diputados y senadores. Pero sí quiere decir que el control que pueda ejercer en sus decisiones la comunidad política va a aumentar. Esto que decíamos, ¿no? Una representación completa
está acá y la comunidad política pues tiene pocos mecanismos para pedir cuentas, ¿no? Esto se inclina un poquito más en favor, un poquito más de la sociedad en la medida que haya mecanismos de participación. No son directos porque, insisto, no prescindimos, como dice aquí en la lámina, ¿no? No prescindimos de la representación, sigue estando ahí. Y además la representación, dependiendo del instrumento y dependiendo de los momentos, pues es quien decide qué es lo que se puede consultar o no, cuándo se va a consultar, ¿sí? Bueno, entonces, justamente lo que vemos aquí en la lámina, pues la distancia entre cómo se ha pensado la democracia, cómo se ha teorizado, no es una cosa de a tu teoría le falta calle, ¿eh? Es el diseño democrático contemporáneo, no sabe qué hacer con la realidad, no sabe qué hacer con la realidad porque no le gusta lo que ve y prefiere ignorarlo y decir populismo. Y así nos va. ¿Sí? Bueno, entonces, esta idea de la democracia o de instrumentos de democracia semidirecta, ¿sí? Entonces, esto, ¿no? Una forma de gobierno en donde hay una intervención menor o mayor del pueblo. Una comunidad chiquita, como la Atenas antigua, pues permitía mayor intervención. Además, a ver, había otra institución, perdón que lo diga así, otra institución que mantenía, que hacía posible, ¿por qué florecieron los griegos? Filósofos, y dedicaban a pensar, y tales de Mileto y Anaximandro, pues porque había esclavos. No, desgraciadamente, pero así era. Era un orden legítimo, además Aristóteles dice, hay, primer libro, el libro segundo de la política, ¿no? Hay hombres que por su propia naturaleza son esclavos y hay otros que son libres. Ya no, si esa es la naturaleza, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Desde luego no era así y eso ha cambiado. Y entonces la democracia ya no nada más es, pues, algunos que participan, es aumentar el número de participantes y aumentar la representación, ¿sí? Entonces, no es nada más procedimientos que garantizan resultados electorales únicamente. Es una relación entre el poder, la ciudadanía, y cuando en México alcanzamos una cierta transición democrática, faltaban un montón de cosas que ahora se han ido alcanzando. Y valga decirlo, gracias a resultados jurisdiccionales, pero porque hay quienes los promueven, ¿no? Gracias al conflicto, pero gracias a las instituciones, ¿sí? Porque la democracia contemporánea no nada más tiene como característica estos problemas de definirla, ¿no? Esta disputa por el concepto, esta repolitización de la sociedad, sino que en la repolitización de la sociedad lo que vemos también es la emergencia, ahora no solo de partidos, ¿no? Sino de otros actores sociales. La transición democrática, vaya, partidos políticos nada más. Pluralidad de partidos políticos, pero no de actores políticos. 1997, 2000, 2006, congresos en las entidades y en lo federal mayoritariamente masculinos. Poderes ejecutivos mayoritariamente masculinos. ¿Es eso reflejo de la sociedad política? No. ¿Cómo era eso democrático? Yo le he dicho en varias clases, en otros diplomados y en otras cosas, en otros foros. ¿Cómo podía ser democrático un sistema de representación donde no estaban representadas la mayoría de la gente? O por lo menos la mitad, mujeres. Y luego no solo mujeres, ¿no? Personas de la diversidad sexual, personas afrodescendientes, extranjeros, bueno, perdón, residentes en el extranjero, mexicanos residentes en el extranjero, indígenas, no estaban. Y decían, eso es democracia porque hubo alternancia. Pues no, eso no es democracia, esos son procedimientos que te garantizan una pluralidad de partidos, pero los partidos seleccionaban sus candidaturas como fuera, como ellos quisieran.
Y eso se reflejaba en la composición de los congresos, que insisto, era mayoritariamente masculino. ¿Cómo puede ser eso democrático? Porque me garantizas unos resultados ciertos cuando la composición de eso no refleja la pluralidad social. Entonces, ¿por qué es democrático? Volvemos a, pues sí, los griegos también, pues unos votaban y otros no, porque no tenían poder, no lo podían ejercer, no tenían legitimidad para efectos es lo mismo. Puedo tener el poder, pero si no tengo ningún asiento, si no tengo ninguna representación, pues es como si no lo tuviera. Y eso apenas se está equilibrando, ¿no? Entonces, este resurgimiento de la comunidad política tiene muchas manifestaciones. Entonces, por eso cuando decimos democracia, no podemos quedarnos con una parte meramente procedimental, porque entonces los resultados, insisto, van a arrojar una legitimación del statu quo. Hombres, ¿no? Hombres que legislan en torno a temas que ni saben. ¿Cómo podían legislar los hombres en torno al aborto? Y eran hombres los que lo legislaban, ¿eh? No solo lo legislaban, eran hombres los que integraban las carpetas de averiguación, los médicos legistas, los jueces que resolvían, va a la cárcel sin tener un gramo de entendimiento de cuál es la experiencia social, de cuál es la experiencia psicológica, de cuál es la experiencia biológica de un embarazo y de todas las condiciones estructurantes que a una mujer, perdón, pero no estaban en igualdad de circunstancias para decir, me voy a cuidar o no me voy a cuidar, o voy a hacer o no voy a hacer, y pasaba de largo. Eso no puede ser democrático. Eso no puede ser democrático. 1997, 2000, subsistía eso. ¿Cómo era democrático? Eso no era democrático. Por eso digo que la democracia es un concepto que está en constante elaboración y reelaboración y que no nos podemos conformar con una dimensión procedimental. Y que entonces la emergencia de la comunidad política, su participación, su representación, sus conquistas, son lo que lo van transformando. Y eso va a estar continuamente así, ¿sí? Entonces, hay una dimensión, aparte de la dimensión representativa, de la pluralidad, entendida en sentido amplio, no partidos políticos. Pluralidad porque este país es diverso como todos, son heterogéneos, ¿sí? Y el sistema representativo pues tiene que estar compuesto por esa pluralidad. Entonces, pues si somos más o menos mitad y mitad de hombres y de mujeres, pues los congresos tendrían que ser mitad y mitad. Los poderes ejecutivos tendrían que ser mitad y mitad. Pero no solo son hombres y mujeres, ¿verdad? Son otros, otras. Y esos también tendrán que estar en el sistema democrático, ¿sí? Pero hay otra dimensión. Esta es la dimensión representación. Hay otra dimensión que es la deliberación y la participación. La gran pregunta de la democracia, ¿no? Es quiénes pueden participar en la toma de decisiones vinculantes. Por eso tenemos un sistema representativo. Y entonces en ese quiénes, pues será las y los ciudadanos. Pero si tenemos un sistema representativo, pues tiene que representar la pluralidad. Esa pluralidad será representada si se refleja en la composición de los congresos, pero también en quiénes pueden votar y quiénes no. ¿Sí? ¿Quiénes son ciudadanos para efectos de la democracia y quiénes no? ¿Sí? La voluntad popular, la igualdad, para que cada ciudadano, dice aquí, participe con igual peso, pero la igualdad material tiene que estar acompañada por una igualdad representativa. No, de nada me sirve si yo fuera mujer, que yo, son iguales ante la ley, no es cierto. ¿Cómo voy a ser igual ante la ley si se aplica de manera diferenciada a unos tipos que ni idea tienen y me van a condenar de algo que ni idea tienen porque nunca lo han vivido? Y me van a condenar porque van a legislar de conformidad con una serie de cosas que desconocen por completo. Y que luego los que la aplican, fiscales, ministerios públicos, no tienen un demonio de idea de qué es. Y la van a aplicar.
Y los jueces lo mismo, y me van a encarcelar. Y policías ahí dentro me van a decir, y claro, y la condena social. Entonces, no así, eso no es igualdad. Eso no es igualdad ante la ley. Eso no puede ser igualdad ante la ley. Entonces, en esa igualdad hay que problematizar todos estos conceptos, ¿no? La democracia no solo es un concepto, es una expectativa de relaciones sociales, que la igualdad tiene que ser en términos amplios, ¿sí? Y que todo esto ha sido conquistas, han sido luchas que han costado muchísimo a mucha gente. Y que ahora, pues la mayor parte de esas luchas afortunadamente se dan en una arena jurisdiccional y hay respuestas jurisdiccionales satisfactorias. Se deroga bueno, el aborto. Digo, es que ese es un ejemplo que a mí me parece propio de un sistema no democrático, que no es igualitario, que no es nada, ¿no? Yo puedo tener una posición, pero yo soy hombre, ¿yo qué demonios voy a saber? ¿Sí? Bueno, entonces, igualdad. No solo de participación, insisto, no solo de representación, sino igualdad material, que no hay un trato discriminatorio que reproduzca estructuras de significado que me pongan en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Con respecto a otros que ejercen un tipo de violencia que a todo mundo le pasa desapercibido. Entonces, la democracia tiene muchas dimensiones sustantivas. Voy a conectar mi máquina, que ya se le está bajando la pila, y no la tengo conectada todo el tiempo porque pues, hay que ahorrar energía, ¿no? Pero ahorita ya es hora de conectarla. Bueno, garantía de derechos fundamentales. Volvemos a lo mismo, ¿no? En los años en Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, viene la idea, la emergencia de los derechos humanos, ¿no? El Pacto de los Derechos Civiles, la Declaración de los Derechos del Hombre, que no era propio de la Segunda Guerra Mundial, pero se retoman las premisas para tener constituciones democráticas, con todos los asegúnes que ya puse, ¿no? Con todos los asegúnes en donde igualdad sustantiva no existía y apenas empieza a existir. Y eso, no en todos lados, ¿no? Ahí está Estados Unidos, que luego para muchas personas es el paradigma del funcionamiento democrático. Híjole, no solo Trump, Wade versus Roe, ¿de verdad eso es el paradigma del sistema democrático? Algo que perpetúa instituciones, discursos, prácticas, que no ponen en una posición de igualdad a unas con respecto de otros. Pero bueno, entonces, por eso digo, los alcances del concepto, ¿no? Derechos fundamentales, libertades de expresión, información y asociación. Claro, esta es la idea liberal, ¿no? Sí. Pero necesitamos ir más allá de esto, porque entonces no vamos a tener igualdad sustantiva. Lo que vamos a tener es, pues sí, yo puedo decir lo que yo quiera. Aquí estoy diciendo una serie de cosas que a mucha gente no le van a gustar, ¿no? Digo, además de que hay libertad de cátedra y además de que tampoco le estoy diciendo porque sea mi opinión, claro, hay algo de eso, pero fundado en una serie de conceptos, ¿no? Pero también libertad de acción, libertad, o sea, vamos ampliándolo, ¿no? Libertad de significación, libertad de decidir en torno a mi, mi vida, ¿no? En torno a mi futuro, mi presente, teniendo en cuenta que ha habido constreñimientos que no son necesariamente evidentes, pero que ahí están, ¿sí? Entonces, ampliamos esto y decimos, pues es que para que haya estos derechos fundamentales tiene que haber igualdad sustantiva con todo lo que eso significa. Puse un ejemplo, pero pude haber puesto otro, ¿no? La homosexualidad en los años 89 por ahí era una enfermedad según la OMS. Ya había constituciones democráticas en otras partes del mundo y una organización científico-médica decía que era una enfermedad. Caramba.
todavía en los años 2000, década 2010 para adelante, la transexualidad era una enfermedad según estos criterios. Qué grave. No es democrático eso. Porque perpetúa discriminación, violencia, la legitima, ¿sí? En favor de un statu quo. Las sociedades, pues a lo mejor habrá quien no le guste, pero no son binarias. Y eso tiene que estar en la discusión democrática. Tiene que estar en estos derechos fundamentales. Si yo quisiera, como hay por ahí alguien que lo hace, yo no, pero no es ilegítimo quien sí lo hace. Si yo me quisiera pintar los ojos, poner bilé, rímel, vestido y tacones, ese es muy mi problema. Es mi forma de significarme. ¿Incomoda? Pues a algunos habrá quienes les incomode. A mí no, no. Pero bueno, a lo que voy es que entonces las libertades, los derechos fundamentales son un montón y no están predefinidos para siempre, ni en todo momento, ni en todo el espacio, ni en todos lados. Nos asustamos con lo que pasa y hay que asustarse. Con lo que pasa ¿cómo se llama? En Afganistán, desde que están los talibanes, porque antes no era así, ¿eh? No era tan así. Antes de la llegada de los talibanes había bastante libertad en Kabul y las mujeres tenían espacios de decisión, ¿no? Después ya no, ahorita no, y nos asusta mucho y nos preocupa y nos debe de preocupar. Pero aquí también ha pasado muchas cosas y también se han legitimado muchas violencias, ¿sí? Entonces, solo para tenerlo en cuenta. ¿Quiénes son ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas para efectos de lo democrático que puedan participar, que puedan controlar, porque el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, revocación de mandato, son mecanismos de control en donde la sociedad retoma un cierto poder, más allá de, como les decía, los efectos que esto pueda tener, que algunos podrán no ser deseables para un orden democrático que suponga una convivencia entre todas, todos, con las divergencias, con la pluralidad y toda la complejidad que eso significa. ¿Sí? Desde luego los controles, ¿no? Elegir, remover, ¿no? En esta, si ya vieron o van a ver la revocación de mandato, es interesante porque hay mecanismos en donde la élite política decide, la representación, juicio político, el juicio de procedencia, ¿no? Es decir, hay mecanismos para remover a los funcionarios electos, pero por parte del propio poder, ejecutivo, legislativo, judicial, dependiendo, ¿no? En la revocación de mandato es, no, pero también la sociedad política. Ah, bueno, pues el referéndum, el plebiscito, ya no nada más delega la parte de la representación y por ende hacer leyes y decidir en términos de la comunidad legitimado por el voto. Es lo mismo, ¿no? Entrar al control de las decisiones. Yo también puedo tomar partido, ¿sí? Vamos a ver casos internacionales bien interesantes. Dos de Italia. Uno que pasó en 2019, que supuso la reducción del Congreso, ¿no? ¿Cuántos senadores? El que supuso pasar de una monarquía a una república, ¿sí? Y desde luego, casos en México que ahí van medio caminando, ¿no? Bueno, entonces, esto me lo voy a brincar porque ya dije muchas cosas. Esta visión meramente normativa a mí no me satisface. Está en la diapositiva y está bien, son componentes, pero ahí no se agota. A ver, el propio tribunal lo sabe, tan es así que en sus sentencias ha reconocido la ampliación de los derechos fundamentales y el reconocimiento de la pluralidad social, ¿sí? La democracia de los Estados Unidos mexicanos tiene mayores alcances que lo procedimental. Por eso se reconoce otros sistemas, por ejemplo, el pluralismo jurídico, otros sistemas jurídicos que conviven, sistemas llamados indígenas, ¿no? Que tienen una propia concepción del derecho, propia, ¿sí? Sus propios usos.
sus propias ideas, su propia lógica jurídica. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta visión normativa no es que esté mal, es que es insuficiente. Pero bueno, aún con todo esto, la democracia también son procedimientos e instituciones. No podríamos pensarla sin esto, porque nunca se ha podido pensar sin eso, ¿no? Los tribunos de la plebe, que, por ejemplo, la asamblea, el ágora, la ciudadanía. Entonces, ¿no? Pues tiene que haber partidos políticos, tiene que haber comunidad política, tiene que haber asambleas, ¿sí? Personas. Obviamente, aquí ya cuando tenemos un número importante de componentes sociales a muchas personas, pues la manera más sencilla de dirimir el conflicto político que está presente, porque hay pluralidad, es delegándolo a un órgano representativo que será democrático cuando refleje esa pluralidad, ¿no? Y que puedan ser llevadas al Congreso esas tensiones. Eso en el sistema representativo, ¿sí? Y obviamente, pues esto también tiene que ver que las sesiones, cómo se componen, esto del quórum, ¿no? Cuándo se van a reunir, ¿no? Los periodos ordinarios de sesiones, los periodos de receso y con ello las comisiones permanentes, ¿sí? En los procesos legislativos, porque el referéndum y el plebiscito tienen que ver con el procedimiento legislativo, nada más que los resultados son distintos dependiendo del uno y del otro, ¿sí? Bueno, entonces, obviamente, cuando hablamos de democracia, tenemos que hablar de representación y esa intermediación entre la sociedad y los órganos de representación, pues la dan los partidos políticos, ¿no? No son los únicos, pero son importantes, ¿sí? Por eso aquí tenemos que introducir a la sociedad, no como opuesta a los partidos políticos, porque los partidos políticos pues están compuestos por quién, por hombres y mujeres, ¿no? Luego dicen la sociedad civil, pues los partidos también son sociedad civil, o que son marcianos, ¿de dónde vienen? Pues son personas igual. Se dedican de manera profesional a la política, esa es otra cosa, pero son ciudadanas y ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, la tensión es comunidad política y representantes, o élite gobernante, como quieran decirlo, ¿sí? Que tanto la comunidad política puede incidir en el proceso de toma de decisiones. Si hay una delegación absoluta, estamos en un sistema representativo. Si hay una delegación parcial, entonces ya tendremos ciertos elementos para pensar que hay una participación más activa y permanente y con ello un debate constante con relación a este equilibrio entre élite gobernante o clase gobernante, como quieran decirle, clase política y comunidad política, ¿sí? Pero todos somos parte de la misma, ¿sí? Bueno, otros procedimientos relativos a los partidos políticos, ¿no? Elegir esto que les decía, ¿no? Pero no nada más elegir en términos procedimentales, sino que tus resultados garanticen un reflejo de la pluralidad. O sea, los partidos políticos pueden elegir a sus candidaturas, pero sus candidaturas pues tienen que tener paridad y reflejar a a la pluralidad social, ¿no? Bueno, está de la regla de la mayoría, que además esto también importa para los procedimientos democráticos, ¿no? Mayorías legislativas en términos de reformas legales o constitucionales, que ahí vamos a insertar a ¿cómo se llama? Al referéndum y al plebiscito, ¿no? Participar en los procesos de construcción de legislación, sea constitucional, sea cambio de las reglas, un plebiscito que supuso el Brexit, un plebiscito que supuso que en Italia se cambiara la forma de gobierno, resultados, ¿no? Y ahí está la distinción conceptual, ¿sí? Bueno, control de poder, esto de la revocación, etcétera, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho, ¿no? Esta idea de la participación que puede tener la comunidad política en la toma de decisiones. Una democracia directa
que ya son imposibles por el número, por la pluralidad, porque nos dedicamos a un montón de cosas y no todo el mundo se puede poner a pensar en esto, ¿no? Entonces, ya no es posible que todos y todos participemos en cada una de las tomas de decisión. Ya se delega, ¿sí? Se delega en una asamblea, en la toma de decisiones que está legitimada por el voto, pero, otra vez, la recolocación de la comunidad política por todo lo que ya expliqué, una tensión que no es nueva, que tiene un desarrollo histórico, que se ha mostrado de diversas maneras a lo largo de distintas etapas de la humanidad en Europa y en otros países, que ha dado como resultado pues las redefiniciones de la democracia. Sí, entonces, esto, ¿no? Influencia y control sobre las decisiones. ¿Sí? Bueno, aquí voy a hablar porque el plebiscito puede ser una manera de consulta popular. Participa la ciudadanía para hablar de asuntos de trascendencia nacional o de su entidad, ¿no? Entonces, el género es consulta popular. Sí, claro, no nada más es que el plebiscito y el referéndum sean los únicos mecanismos de consulta popular, porque las consultas populares, y decíamos con esto de la democracia, la emergencia de la ciudadanía, las tensiones, pues pueden ser hasta para la instrumentación de política pública, cancelar o no un aeropuerto, ¿no? Por ejemplo. Sí, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pero vamos a suponer que a alguien se le ocurriese cancelar la construcción de un aeropuerto en algún lugar, que puede ser o no este país. No, que diga, bueno, lo someto a consulta. No. Claro, las consultas tienen, a ver, el derecho no es prescindible, aunque algunos pensarían que sí. Entonces tiene que haber requisitos, ¿no? ¿Quién organiza? ¿Cuándo va a ser vinculante o cuándo no? Como este ejercicio de revocación de mandato, ¿no? ¿Cómo participa? Bueno, así sucesivamente. El chiste ahorita es el tipo, consulta popular, y el plebiscito es uno de ellos. Aprobar o desaprobar actos, omisiones, decisiones del Poder Ejecutivo elevados a la consideración de la soberanía nacional. Por eso les puse el ejemplo, el plebiscito en Italia supuso cambiar la forma de gobierno. 1946. La vemos mañana con un poco de detalle. El referéndum, ¿no? Aprobar o desaprobar la creación, la modificación de normas, constituciones, puede ser constituciones o leyes, ¿sí? Refrendar, ¿sí? Refrendar, ¿qué quiere decir? Dar o no el apoyo, aprobar o no, pero en términos estrictamente legislativos. Aquí, como vemos, son actos del Ejecutivo a cualquiera de los niveles que tengan que ver con, inclusive, la forma de gobierno, ¿no? Monarquía, república. La forma de Estado era la misma, un Estado democrático, constitucional. La forma de gobierno es la que cambió, ¿sí? Entonces, por eso decía, ¿no? En términos legales, y consta, el derecho no es prescindible, no es prescindible. O sea, ahorita está hablando de efectos políticos, de usos, pero esto no quiere decir que las normas pasen a un segundo plano, porque entonces por eso vamos a tener características, por eso vamos a tener limitantes, por eso vamos a decir sobre qué actos sí, sobre cuáles no, ¿sí? Propuestas de soberanía, ciudadanía, facultades extraordinarias, ¿sí? Y a veces hay confusión en cuanto a uno y el otro, ¿no? Y se usan de manera indistinta, ¿sí? Pero esta distinción es interesante, ¿sí? Plebiscito, hecho, acto político o medida de gobierno. Referéndum, normas. Esta distinción es muy diáfana. Es una distinción conceptual, ¿no? Si importa o no, yo ya no sé. Importa para efectos de, pues para eso estoy aquí, ¿no? Para eso estoy dando una clase. Pero hay quienes lo utilizan de manera indistinta.
Dicen, no importa. Tiene que ver con la participación que hace la sociedad con relación a actos, que pueden ser legislativos o de gobierno. Pero poniéndonos más estrictos, pues entonces el plebiscito tiene que ver con actos políticos, medidas de gobierno, y cuando tiene que ver con normas, referéndum. Y a ver, el propio concepto lo dice, refrendar como si fuera participar en el proceso de toma de decisión legislativa, como una especie de poder de veto, ¿sí? O de refrendo, de doy mi visto bueno, ¿sí? Y hay otros que dicen, bueno, para cuestiones territoriales y formas de gobierno, el otro constitucionales y legales. Es lo mismo, cuestiones territoriales, ¿no? Si vamos a admitir o no un nuevo estado de la República, ¿sí? O si nos vamos a salir, un plebiscito como en Cataluña, ¿no? Para saber si permanecemos o no con el Estado español. Todas las regiones que plantean un cierto separatismo, otro problema de los órdenes contemporáneos, ¿no? Sociedades homogéneas, perdón, heterogéneas, conflictividad social, que buscan mecanismos jurídicos para desvincularse de una comunidad, ¿no? Entonces, Cataluña ha convocado a plebiscitos para decir, vamos a hacer un Estado propio, ¿sí? Pero el Brexit fue eso, ¿sí? Y siempre tienen efectos legales, desde luego. O sea, a final de cuentas, un acto político, una medida de gobierno, una cuestión territorial, pues va a tener efectos legales. Salirme de una comunidad, pues va a tener efectos legales, porque entonces ya no voy a ser ciudadano español, por ejemplo, ¿no? Voy a ser ciudadano catalán. Ya no voy a estar bajo un orden monárquico, voy a estar bajo un orden republicano, entonces tiene consecuencias legales. Lo que pasa es que no es la legislación lo que se está cambiando. Entonces, tiene un componente más político, aunque esté, a ver, tiene un componente, tiene consecuencias políticas, lo cual no quiere decir que prescinda del derecho, porque son instrumentos de derecho que van a decir quiénes pueden participar, cómo pueden participar, sobre qué actos, cuándo va a ser o no vinculatorio, ¿sí? Bueno, entonces vamos a la segunda parte de la diapositiva, ¿no? El segundo párrafo, ya casi termino, ¿eh? Por si ya los aburrí, ya los harté, ya los perdí, ya casi termino, ¿sí? Entonces, plebiscito normativo, refrendo, aprobatorio o derogatorio. La consulta popular vinculante en materia política o administrativa a distintos niveles, ¿no? Y luego hay otros, las iniciativas, las asambleas, revocación de mandato, ¿no? Que se han incorporado a las constituciones porque, insisto, la idea es que haya una mayor participación de la ciudadanía, que tiene efectos perversos como cualquier cosa los puede tener, ¿sí? Bueno, entonces, con la parte jurídica, ¿no? Hay mecanismos de participación, estos candidaturas independientes, referéndum, plebiscito, consultas populares. La reglamentación es donde el diablo está en los detalles, ¿no? Como siempre. ¿Qué puede ser sujeto de? México está bien restringido en esto, ya lo veremos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, ¿no? El presupuesto. No puedo decidir el presupuesto participativo, pero el presupuesto participativo es un pedacito del presupuesto que yo decido en qué se aplica, mediante unas propuestas, ¿no? Y un procedimiento ahí jurídico, lo verán, pero no decido absolutamente todo de, oye, estoy de acuerdo en que se le dé tanto dinero al ejército, sí, no, y por qué. Eso no me meto, ¿no? Yo quisiera decir, no, no puedo, ¿no? Sí. Sí, claro, a mí no me van a preguntar, pero si me preguntaran, ¿no? Y yo diría, pero ¿por qué no puedo decir eso? No, pues es que es una cuestión financiera que, bueno, hay otros países en los que sí se puede, entonces no hay un universal. Y entonces los candados tienen que ver con otras cosas. Pero bueno, el chiste es que la reglamentación incide en cómo, sobre qué podemos participar, ¿sí?
Desde luego, a ver, la idea es justamente que haya mayor interés, mayor participación, mayor debate, mayor politización, justamente porque responde a eso, ¿no? Si ya estaba diciendo desde el principio que hay una recolocación, reemergencia, resurgimiento en la importancia de la comunidad política con relación a las élites políticas, entonces eso quiere decir también que la ciudadanía pues va a deliberar, va a contar con información, o sea, va de la mano con muchas cosas, ¿sí? Si voy a participar, entonces tengo que tener el conocimiento, y no universitario, ¿eh? Ah, solo los universitarios, pero no, no importa si son universitarios o no, porque yo como podría, yo tengo doctorado, entonces yo sí puedo, pero el taxista que vive la realidad, que trabaja 12 horas, que gana poquito, que le cuesta mucho trabajo llegar a su casa, que no sabe qué son las vacaciones, él no tiene legitimidad porque no tiene doctorado, ¿no? Porque luego se cruzan estas cosas de, debería de pedirse un mínimo de escolaridad para, ¿por qué? La escolaridad hace que conozcas mejor la realidad política. Yo no creo que yo conozca mejor la realidad de mi país que un obrero que se desplaza del Estado de México a la Ciudad de México, que hace 3 horas, que toma el metro Pantitlán, que come lo que puede y que gana el salario mínimo. Yo no puedo pensar que yo conozco mejor la realidad social que él. Yo vivo a 10 minutos de mi trabajo, yo camino a mi oficina. Es en serio. Yo pude estudiar un posgrado, 2 posgrados, maestría y doctorado, pues porque no necesitaba trabajar en ese momento. Eso hace que yo conozca mejor la realidad social. Yo me muevo en coche. Eso me hace que yo sepa mejor los términos de cómo debe de ser este país tan desigual. Pues no. Entonces, aquí yo solo para decir quiénes deben de participar, y yo diría todos, todas. Soy parte de la comunidad política, sí, pero es una parte así chiquita, una parte chiquita, que entiende una realidad de una manera muy distinta. Y que si yo lo único que voy pues es que yo, miren, porque yo les voy a venir a decir, oye, ¿tú qué sabes? ¿Hace cuánto que no tomas el metro? Y cada uno de nosotros podemos hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Cuánto te toma de tu casa al trabajo? ¿En dónde trabajas? ¿En dónde vives? No es para martirizarnos, ¿no? Es solo para entender que la realidad no es algo que podamos definir académicamente y que porque yo tengo este título que no me gusta andarlos tentando. Ay, dígame, doctor, pero que yo por ese mero hecho y porque sé algunas cuestiones técnicas y conceptuales, sí sé quién es Platón y quién es Aristóteles y sus teorías de la forma de gobierno, eso no me hace que conozca mejor la realidad social. Inclusive puede ser que la conozca menos, ¿eh? Bueno, entonces, fíjense, 2013 van incluyendo, porque no es casualidad todos los conflictos que ya les decía, conflictos económicos, sociales, insatisfacción, pero los regímenes políticos pues tratan, no es que alguien diga, ¿cómo le hacemos para que sobreviva, no? Sino este estira y afloja, este conflicto que ya lo había visto Aristóteles, ya lo había visto Maquiavelo, y lo vio Hegel, y lo vio Marx, y lo vieron muchos, pues va modificando las condiciones, porque eso sí, la democracia, contemporáneamente hablando, es el único sistema que permite estas transformaciones. Un sistema no democrático no hay forma que tú digas, bueno, quiero nivelar la participación política. No, 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 es que aquí no te estoy preguntando. Entonces, la democracia contemporánea, ya dijimos, no se agota con lo procedimental, pero sí es el camino. Podremos discutir cuáles son sus términos, sus contenidos, sus procedimientos, si alcanzan, si no, pero permiten esto, permiten reflexionar en torno a esta, permiten reflexionar en torno a cómo participa la comunidad política, quiénes son, incluimos a más personas, por qué los incluimos, dejamos de considerar esta conducta como criminal, ampliamos los alcances de esto, ampliamos la representación, solo la democracia lo permite. Solo la democracia permite la pluralidad, reconoce la diferencia.
Entonces, pues sí, resulta que, pues sí hay que cuidarla, ¿no? Resulta que sí es importante, o sea, porque al principio parecía como que yo estaba así, como, bueno, la democracia no siempre ha sido, no, 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 no. Esto no quiere decir que haya una forma mejor que esta, no. No sé, a lo mejor sí, habrá que inventarla, pero por lo menos permite esto, imperfecta, insatisfactoria, produce cosas raras, insuficiente en muchos momentos, pero siempre puede modificarse en sus alcances, en su contenido, en sus participantes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿Vamos bien? Bueno, mañana entonces vamos a hablar de el referéndum, del plebiscito, instrumentados, cuáles son sus componentes y casos, porque lo que más interesa son casos, ¿no? Les decía ya, Italia, el Brexit, y esto cómo reconfiguran a las comunidades políticas. Y ya vamos a ver pues ya otras cosas de en México, cuál es la reglamentación, cuáles son los alcances y desde luego pues los problemas con esto, ¿no? Porque no todo, mecanismo de participación ciudadana, comunidad política, y en Italia, qué bonito, mira, pasaron de una monarquía a una república, redujeron el número de representantes, eso no sé si sea bueno o malo, pero lo redujeron. O en Estados Unidos, mediante referéndums han aprobado, por ejemplo, el uso de la marihuana lúdico en California, ¿no? Sí, qué bonito, ¿no? Pues también tiene efectos contrarios, ¿no? Entonces, hay que verlos, o sea, la participación no porque sea quiere decir que el resultado sea deseable. Va a haber otros resultados que no nos van a gustar y que esos resultados además pueden ser contrarios a la democracia. Entonces, la democracia no nada más es el gobierno de la mayoría, también son resultados y que esos resultados supongan incluir a al mayor número de personas, que le reconozcan la legitimidad al mayor número de personas para que puedan seguirse reproduciendo este círculo virtuoso de comunidad política plural. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Seguras? ¿Seguros? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Yo les agradezco, espero que este monólogo largo que hice haya sido por lo menos interesante, ¿no? Que les haya resultado, pues, enriquecedor, ¿no? En términos de política, en términos de conflicto. Sí, Elvira Jiménez. Sí, gracias, doctor. A ver, entonces, si estos mecanismos de participación ciudadana es lo procedimental, pero también los resultados deben ser democráticos. Si estos resultados se alejan de lo que es la democracia, entonces no serían válidos. Gracias. Bueno, es que el resultado es algo incierto, ¿no? Es válido que la Unión Europea, bueno, es válido el Brexit, pues es válido en términos jurídicos, es válido en términos sociales. No sé si sea deseable en términos de lo que supuso la construcción de la Comunidad Europea, pero resultados como resultados jurídicos son válidos para todos los efectos. Son válidos en términos democráticos, ahí podríamos pensarlo, ¿no? ¿Qué pasa si suponen la restricción de derechos? O sea, vamos a pensar, ¿no? Que dicen, vamos a hacer un referéndum para que tales personas, no pongo ninguna, no lo concretizo nada, ¿no? Tales personas dejen de ser ciudadanos mexicanos. Referéndum y pasa, ¿no? Va a ser una reforma constitucional para modificar el 35 constitucional. Son ciudadanos mexicanos, ciudadanas, tales, y dejan de serlo tales. Estamos reduciendo nuestra comunidad política. En términos democráticos eso es indeseable, pero es un resultado posible. Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor, pues un mecanismo adicional
control judicial, pero entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Pues entonces dejemos de todo al judicial. A lo que voy es que las respuestas y las preguntas y las problemáticas que surjan nunca van a ser como una respuesta así para todos los momentos válidos, pero en términos de resultados será válido. En términos de acuerdo democrático, no necesariamente. Si rompe con principios democráticos tales como la inclusión, la equidad, ¿no? Pero que el resultado puede ser válido, en términos estrictamente jurídicos. En términos democráticos, no necesariamente. Yo sé que la respuesta es mucho menos satisfactoria de un sí o un no, pero pues desgraciadamente nuestras respuestas no son tan concretas. Espero que haya más o menos respondido el cuestionamiento, compañera. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más? Sí, Martín Cruz Herrera. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Doctor, una reflexión en relación a lo que estaba comentando justo en este momento sobre, por ejemplo, la independencia judicial, que forma parte de los principios que integran a la dimensión material de la democracia. Y esto lo planteo porque, por ejemplo, en creo que 2 semanas va a haber una concentración a las afueras de la Suprema Corte en relación a la labor que tiene que ejercer eventualmente la Suprema Corte en relación a lo que se conoce como el Plan B. Entonces, en ese sentido, me surge la inquietud de cómo es que se podría compatibilizar la movilización ciudadana en relación a la exigencia de independencia del Poder Judicial, cuando, por ejemplo, de un lado de la balanza puedes poner, por ejemplo, el caso que yo ponía de que sí se busca eh, salvaguardar las bases democráticas de las elecciones, que sean limpias, autónomas, y, por ejemplo, un caso contrario, como el que estaba ahí planteando hace unos momentos, de que hubiera una movilización, pero no en relación a las mejores prácticas democráticas, sino a lo mejor, como el año antepasado, en relación al aborto o, por ejemplo, reconocimiento de los derechos de las personas de la comunidad LGBT. Sí. Es muy buena pregunta. A ver, lo que pasa es que la democracia no nada más es la regla de la mayoría, ¿no? O sea, no porque sea una decisión mayoritaria, quiere decir que ese solo hecho la hace democrática, la hace mayoritaria. Pero la democracia tiene una esfera axiológica, ¿no? Es decir, valores. Esos valores no necesariamente se pueden dilucidar de manera clara, dependen de los cambios sociales y políticos, dependen de cómo se conciban las relaciones sociales, depende de cómo se concibe el ejercicio del poder. Por eso es importante que haya controles inclusive a la mayoría. Entonces, el referéndum y el plebiscito tampoco resuelven todos los problemas democráticos porque pueden llevarnos justamente a tomar decisiones que puedan ser contrarias a esos valores democráticos. ¿Sí? Lo que pasa es que si ese también lo sometemos a un control judicial, pues entonces ya para qué sirve el mecanismo. Entonces siempre vamos a tener tensiones. Eso es lo interesante, ¿no? Siempre vamos a tener intenciones, siempre vamos a tener resultados, siempre vamos a tener cosas que sean insatisfechas, ¿sí? Porque hay una constante reelaboración. Y más en momentos en donde no solo es una recolocación de la política, ¿no? Sino el surgimiento de actores políticos con mucha legitimidad social que pueden cuestionar el hecho mismo, los acuerdos democráticos, ¿no? Y que apelen a la mayoría. Porque yo dije, repelan mucho el populismo. Sí, pero eso no quiere decir que yo esté haciendo una apología del populismo, ¿eh? Hay un libro que se llama El Estado soy yo, de Nadia Urbinati, que yo les recomiendo que lean. El pueblo soy yo. Y que habla justamente de cómo el populismo puede ser un parásito, o sea, nace en el seno de la democracia, pero puede llevar a resultados indeseables. ¿Sí? Entonces, en este caso en específico, que dice, sí, efectivamente, la movilización popular tiene muchos componentes, ¿no? No siempre por ser popular quiere decir que es por sí mismo legítima en sus reivindicaciones. ¿Sí? ¿Lo será? Sí, solo sí, se ajusta, y eso desde luego es un ejercicio valorativo, a los principios de convivencia democrática, que no están definidos en todo momento y en todo espacio, ¿sí?
Otra vez dando respuestas insatisfactorias quizás, pero pues esto es así, ¿no? No hay algo concreto, culpable e inocente, no es dicotómico, ¿no? Sino que requiere de mucha elaboración. Espero otra vez más o menos haber respondido a la pregunta o a la reflexión o poder abonar a la misma. Si no, pues díganmelo también, ¿no? Así de, no, profe, pues quién sabe qué me dijiste, ¿no? Bueno. Bueno, pues si no hubiera nada más, yo me despido de ustedes dándole las gracias. Hay rostros conocidos. Saludo a mi amigo el magistrado José Ángel, ahí en Zacatecas. Siempre es un gusto verlo, magistrado. Lenin, que se conecta seguido a las clases, ¿no? También Martín Cruz, ya lo habíamos tenido antes. Y a todas, a todos ustedes que hacen posible y que tenga sentido venirles a hablar en estas clases y esperando que sean satisfactorias y si no, pues también que nos lo hagan saber a mí en lo personal. Y nos vemos el día de mañana ya con estas reflexiones y con estas ideas desde un punto de vista más jurídico y con ejemplos nacionales e internacionales. Pues bueno, que pasen buena noche, feliz 14 de febrero y pues nada, en lo que queda de la noche, de la tarde, pues si tienen algún amigo, amiga, novia, esposa, pues abrácenla, ¿no? Y bueno, nos vemos el día de mañana. Gracias. Hasta mañana, Gracias, doctor. doctor. Hasta mañana. Jonathan también, que nos acompaña en varios diplomados. Gracias. Muchas gracias. Que esté bien. Felicidades. Al contrario, gracias y felicidades igualmente. Gusto en saludarlo, magistrado.